Hoy toca la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia de las 7 cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis. Hoy es Esmirna y nos va a presentar esta ciudad, esta iglesia, Mauricio Reyes, desde Turquía, desde Esmirna, Mauricio Reyes del Ministerio Preciosa Sangre. Cheque esto. Esmirna fue fundada en el año 3000 a.C. Como dato interesante, aquí nació el famoso poeta griego Homero, autor de las grandes obras de la literatura clásica, la Ilíada y la Odisea. Este puerto del mar Egeo experimentó un importante desarrollo comercial y cultural similar al de Éfeso, y una gran comunidad judía se asentó en esta región. Los primeros cristianos de Esmirna fueron pastoreados por Policarpo, quien muy posiblemente fue discípulo directo del apóstol Juan. Policarpo y su congregación fueron grandemente perseguidos por el Imperio Romano, y finalmente Policarpo, tras haberse rehusado a negar el nombre de Jesús, fue condenado a la hoguera, en donde murió como mártir por causa del Evangelio. La ciudad en donde se encontraba la iglesia de Esmirna sigue conservando su mismo nombre y actualmente es la tercera ciudad más grande de toda Turquía, solo después de Estambul y Ankara. Esta ciudad de 4 millones de habitantes tan solo cuenta con 14 congregaciones cristianas, lo cual es muy poco para el gran tamaño que tiene. Esmirna es considerada en Turquía la ciudad infiel, ya que un gran número de la población ha rehusado abrazar el Islam y ha buscado una cultura más occidental y humanista. Nuestra oración es que esta ciudad conozca la gloria de Jesús y pueda experimentar su increíble gracia y amor. Buenísimo. Esmirna. He titulado mi mensaje el día de hoy, Esmirna, la iglesia pobre pero rica. La iglesia pobre pero rica. Si estás tomando notas, puedes escribir el título. El otro día, hace 3-4 días, Max, nuestro gatito, se escapó de la casa. Hace unos años pensamos que se había escapado, pero estaba en la alacena. Esta vez sí se brincó la barda. Y Kelly alcanzó, es la primera vez, alcanzó a ver que Max se brincó la barda. Estaba ya sentada en la sala y vio y gritó: ¡Max! ¡Andrés! ¿Verdad? Y el gato, y Sofía se puso a llorar. Eso fue una histeria, la casa entera, ¿verdad? A veces siento que aman más a Max que a mí, ¿no? Y entonces se brincó al lote de atrás, un lote baldío atrás de la casa, y nos subimos con Lucas al carro para ir a la colonia de al lado. Un amigo vive atrás de la casa. Le dije: oye, por ahí si ves a Max, nomás que no se vaya a otro lado, que no se escape. Llegamos y empezamos a gritar: Max, Max, y no aparecía el gato. Y el lote baldío estaba feo, así como ramas, espinas, así todo feo, y el gato no lo encontrábamos. Y pues me metí ahí, estaba con chanclas y shorts y todo, raspándome las piernas y entrando, buscando al gato. Y de pronto sale el gato brincando y queriendo regresar a la casa. Entonces estaba tratando de subir al muro y se resbalaba porque no había cómo agarrarse, y con las uñas se agarraba y se resbalaba de regreso, y desesperado por regresar a nuestra casa. Y yo creo por el miedo, el pánico de que estaba fuera de casa y no es un gato salvaje, es un gato de casa, no me reconoció, lo agarré, me rasguñó todo por todas partes. Lo llevé de regreso a la casa. Soy el héroe de mi esposa y de mi hija también, ¿verdad? Y por cierto, ayer mi esposa está predicando en un evento de mujeres en El Paso, y ayer dije: voy a aprovechar antes que llegue mi esposa, le voy a poner un alambre de gallina a donde se escapó el gato, para que no se vuelva a escapar y que mi esposa me ame todavía más cuando regrese. Entonces yo ahí todo hacendoso, arreglando el alambre y todo eso, y me dio un martillazo aquí no se lo puede ver, ahí está, mire, un martillazo, así traigo el dedo hinchado, negro y todo. Ahí están las marcas de mi amor, ¿verdad? Por mi esposa, ahí están las marcas de mi sufrimiento. Pero Max, yo creo que Max pensó: ya estoy harto de esta casa. Porque tenemos un perrito que se llama Tiny, y Tiny lo atormenta al Max, lo atormenta, lo persigue, le brinca, ¿verdad, Lucas? Tiny atormenta al Max. A cada rato Lucas le dice a Tiny: deja a Max en paz, déjalo, es mayor que tú, déjalo. Y lo regaña y todo. Yo creo que Max dijo: estoy hasta aquí de Tiny.
quiero otra experiencia. Y se brincó la barda para darse cuenta que con todo y Tiny era mejor la vida en la casa. Y la verdad es que la vida en Cristo es mucho mejor, aun cuando hay dificultades personales o entre personas. Siempre es mejor la vida en Cristo que la vida fuera de Cristo. El salmista lo dijo así: prefiero estar un día en la casa de mi Dios que estar 1000 días fuera de la casa de mi Dios. Es mejor estar en Cristo. Y Esmirna, la iglesia en Esmirna entendía esto, que Jesús valía cualquier sufrimiento. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Ellos se quedaron en Cristo aún en las dificultades. Y podemos leer el inicio de la carta a Esmirna. Dice así el verso 8. Recuerden, la primera parte siempre es la introducción de Jesús. Dice: escribe al ángel, lo explicamos que es el pastor, el obispo de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último. Realmente la traducción a mí me gustaría que dijera mejor el principio y el final. Pero está bien, el primero y el último. No que sea el último en importancia, sino que Él está al final. Y el que murió y volvió a vivir. ¿No le encanta eso? El que murió y volvió a vivir. Ahora, ¿por qué se presenta a Jesús de esta manera? Y tú y yo vamos a ver que cada carta Jesús se presenta a cada iglesia de una manera distinta. ¿Por qué? Porque en diferentes épocas y diferentes situaciones necesitamos conocer diferentes aspectos de nuestro Dios. La Biblia le llama atributos de nuestro Dios o virtudes de nuestro Dios. Y hay momentos que necesitas a Dios como tu proveedor. Hay otros momentos que lo necesitas como tu padre, tu confidente. Hay otros momentos que lo necesitas como tu consejero. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces Él se presenta de maneras diferentes a cada iglesia. Y esta iglesia se presenta como el primero y el último, el principio y el final, el que murió y volvió a vivir. ¿Por qué? Pues porque la iglesia en Esmirna entendía este lenguaje. Primero y final. Ahora, Juan nos enseña que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y estaba con Dios antes de que todo fuera creado. Y todo fue creado por medio de Jesús. Entonces quiero que sepas algo. Jesús no fue creado por Dios. Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Era con Dios y era Dios, dice Juan. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces Jesús está diciendo: yo soy, antes de todo yo soy. Es más, tú existes porque a través de mí fuiste creado. Yo te imaginé, tú eres mi idea. No eres un accidente. No es accidente que estás vivo en el 2021. No es accidente que te apellides López. Yo te imaginé. Tú eres yo soy antes de todo. Y lo dice: pero también soy el final. Estoy al último. En otras palabras, la muerte no es el final, yo soy el final. Estuve antes de todo, estaré después de todo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Yo soy el final. Entonces, ¿por qué les decía esto? En Esmirna, el nombre de Esmirna viene de una fragancia que también era para embalsamar, llamado mirra. Y mirra, recuerdan, lo llevaron a Jesús, uno de los 3 presentes. La mirra se utiliza para embalsamar a los muertos. Dicen que era un regalo profético para hablar de la manera en que Jesús salvaría a la humanidad a través de su muerte en la cruz. Pero la mirra representa final. Esmirna era la ciudad con el derecho exclusivo de importación y exportación de mirra. Y vendían toneladas de mirra a Egipto para embalsamar a sus muertos, porque es una cultura muy fuerte en Egipto. Faraones, todo eso. Entonces, ellos sabían lo que mirra significa, es el final. Cuando una familia pide una orden de mirra es porque fue el final de alguien. Pero Jesús dice: mirra no es el final. Yo estoy después de eso. Después de la muerte
hay resurrección en Cristo Jesús. Para los cristianos, nuestro final no es cuando nos entierren o cuando nos quemen y tengamos cenizas. Ese no es nuestro final. Ahí está nuestro cuerpo, pero nuestro espíritu está en el paraíso de Dios. En ese instante estamos vivos, y el día vendrá en que Jesús regresa y nos resucitará juntamente con Él, también en nuestro cuerpo. Pero la muerte no es el final, Mirra no es el final. Jesús dice, yo soy el final. Y lo dice el que estuvo muerto y volvió a vivir. Esto tiene una relación con la historia de Esmirna. Esmirna, como vimos, fue fundada en el año 3000 antes de Cristo. Luego hubo una otra fundación en el siglo 11 antes de Cristo. Pero en el año 700 antes de Cristo, un gran terremoto destruyó mucho de la ciudad y la reconstruyeron. En el año 600 antes de Cristo, el rey de Lidia, otro imperio, la destruyó también y la trataron de volver a construir. Y en el año 545 antes de Cristo, los persas la acabaron por completo. La redujeron básicamente a un pequeño pueblito de unas cuantas familias, la ciudad muerta le llamaban. Pero en el año 330 antes de Cristo, Alejandro el Magno mandó reconstruir la ciudad. ¿Y sabe cómo se autonombraba Esmirna? Somos la ciudad que estaba muerta y volvió a vivir. Entonces Jesús dice, ustedes ubican lo que significa estar muerto. Yo soy que murió y volvió a vivir, y si ustedes creen en mí, también aunque mueran, vivirán de nuevo, vivirán de nuevo. Me encanta eso, me encanta esa introducción. Luego el verso 9 dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo eres rico. Y sé cómo te calumnian los que se dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. Entonces aquí entra, la primera sección es la presentación, la segunda sección es el ánimo, o el decir, van muy bien, conozco lo que están haciendo. Y Jesús aquí dice, sé de su sufrimiento, y que están sufriendo por mí es la implicación, están sufriendo dificultades por mí. Y había 3 dificultades que estaban sufriendo los cristianos en Esmirna. Ahora, la palabra sufrimiento que usa Jesús es una palabra en griego que habla de tribulación o tortura. Y una de las torturas que más se practicaba era acostaban al prisionero en el piso, lo amarraban y le ponían un peso, una piedra o un peso encima, una pesa. Y le agregaban otra y otra hasta que el peso le aplastaba el pecho y las costillas y lo mataba. Y lo torturaban para sacarle información, para que negara su fe, para otras cosas, pero le agregaban esos pesos. Y Jesús dice, yo veo la opresión con la que están viviendo. Veo cómo están siendo torturados. Veo cómo están siendo oprimidos. Y da 3 cosas. La primera que le dice, veo que están sufriendo pobreza. La primera opresión de la iglesia en Esmirna era pobreza. Pobreza. Ahora, cuando alguien está pasando una mala temporada económicamente, ¿qué le decimos usualmente? Ten fe. ¿Sí o no? Échale ganas. Porque creemos, y es parcialmente cierto, que si estás pasando una mala racha, o te falta fe, o te faltan ganas. Quizá no estás administrando bien, o no estás trabajando duro, o no estás qué sé yo. Entonces, o te falta fe, no estás honrando a Dios, pensamos, o te falta ganas, o las dos. Y es cierto que algunos así están en situaciones difíciles en su economía, porque o no honran a Dios, o no le están echando ganas. Pero en Esmirna los cristianos sí honraban a Dios. Y Jesús más bien dice, ustedes están sufriendo, y la manera en que están sufriendo es con pobreza. El asunto es que la ciudad de Esmirna no era una ciudad pobre. Ellos no eran pobres porque vivían en una ciudad pobre. Eran pobres, o sea, Esmirna era un gran puerto. Era un puerto de entrada y salida de muchas mercancías. Era el puerto más cercano a Europa, a Atenas. Era un puerto espectacular, o sea, increíble. Si eras pobre en Esmirna, es porque de verdad no querías trabajar o porque no te dejaban hacer negocios.
Y a los cristianos no los dejaban hacer negocios. ¿Por qué? Porque cuando llegaron a su fe en Cristo, ya no hacían contratos chuecos, ya no mentían, ya no iban a los tables a hacer la negociación con los socios, ya no se prestaban a cosas que otros se prestaban. Conozco un empresario que tuvo que dejar su empresa, mexicano, moreliano, tuvo que cambiar su empresa a otro giro porque la empresa en la que estaba le exigían sobornos ilegales para darle contratos. Y tuvo que cambiar de giro económico, redujo mucho sus ingresos, pero él decidió: mi fe en Jesús es más valioso que una empresa chueca. Hola. Entonces, es lo que está pasando ahorita en Esmirna, que los cristianos son pobres, no por falta de fe, no por falta de ganas, sino precisamente porque aman a Jesús más que sus negocios. Los han sacado de la jugada. Ya nadie hace negocios con ellos, nadie trata con ellos, no les dan un buen puesto en el mercado, los mandan hasta el fondo, en la esquina, tienen los peores lugares para vender, no los dejan hacer sociedad para nada y están reducidos a pobreza. Pero Jesús les dice: son pobres pero ricos. Son pobres pero... ¿Sabes que Jesús ve la riqueza muy diferente a lo como la vemos nosotros? O sea, no tenían cosas, pero tenían a Cristo. Tenían amor, tenían ánimo. Mi abuelita no fue una mujer rica, no fue una mujer exitosa en los términos de este mundo, ni fue una mujer adinerada. Es más, cuando murió, no sabíamos, pero ella literal la estaba pasando mal económicamente y subsistió sus últimos años con deudas. Y cuando dejó su herencia, prácticamente se fue toda la herencia en pagar sus deudas, lo poco que tenía. Y mi abuelita nunca fue rica en términos humanos, de cosas, pero esa mujer era rica. Rica en amor, rica en su amor por Cristo, por la gente, en su amor por México, en la fe, en las naciones. Esa mujer te animaba porque te animaba, te abrazaba, te rompía la espalda. ¿Me explico? Era esa señora chiquita, chaparrita, así fuertecita. Mi abuelita te daba de comer de lo que pudiera, como fuera, lo que fuera. Mi abuelita era rica, aunque era pobre, y es lo que estaba pasando en Esmirna, que eran pobres, pero Jesús dice: ustedes son ricos. Y quiero que sepan algo, que anoten algo que quizá les va a molestar, pero quiero que lo piensen y lo mediten. En otra de las iglesias vamos a ver la otra contraparte, pero este lado se las voy a dejar así, sin explicárselas bien. Ahí que Dios les ayude. Amar a Jesús puede prosperarte y puede empobrecerte, pero siempre va a enriquecerte. O sea, a veces seguir a Jesús va a causar que tu negocio prospere, a veces va a causar que tus finanzas mermen, pero siempre Jesucristo te va a enriquecer. Siempre va a enriquecer tu espíritu, tu fe, tu vida, tus relaciones, tus pensamientos, tus emociones. Siempre te va a enriquecer, siempre te va a enriquecer. Entonces, es la primera opresión. La segunda opresión que tenían era la calumnia de los judíos, que se decían ser judíos, pero solo eran de sangre, no eran de corazón. Es más, Jesús dice: son de la sinagoga de Satanás. Y eran calumnias muy, muy fuertes. Decían que eran, los judíos de los cristianos, que eran caníbales, porque escuchaban, ¿verdad?, rumores que pues en la Santa Cena hablaban del cuerpo y de la sangre. No, esos cuates se comen a los hijos y a la suegra, ¿verdad? O sea, se comen a todo el mundo. Son caníbales y de verdad los calumniaban con que hacían un montón de cosas ilegales en sus reuniones, con que querían derrocar a César, un montón de mentiras. ¿Y qué es lo que esto causaba a los cristianos en Esmirna? Ahora, los judíos lo hacían para distanciarse de los cristianos, porque los cristianos hablaban de un hombre judío, Jesucristo, el Mesías, y los judíos decían: no tenemos nada que ver con esos cuates, porque ellos querían permanecer en un lugar de privilegio que tenían como sociedad. Ellos sí habían caído en un montón de incongruencias y no querían arruinar su posición económica, por lo tanto se distanciaron de los cristianos. ¿Tiene sentido esto o no?
y los calumniaban. Esa es la tercera opresión. La tercera opresión, número 3. Vamos a leer ahorita. Es la opresión de la prisión y de muerte. Fíjate cómo les dice Jesús en el verso 10. Esta podría ser la sección de corrección, aunque en este sentido, en esta iglesia no se le conoce como una corrección, sino más bien como animar a continuar. Y les dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Ahora digo, a ver, espérame, ¿sí sabes que ya estamos sufriendo? O sea, ya estamos en pobreza, ya nos han rechazado de todo círculo social porque nos calumnian. O sea, ya ni amigos tenemos. Algunos seguramente habrán perdido familiares, como les ha pasado a algunos de ustedes, que por ser cristianos ya no les permiten entrar a ciertas casas. Pasa en México todavía. Y luego Jesús les dice, y van a sufrir un poco más. Los voy a preparar. Pastor, pensé que era el evangelio de la prosperidad. ¿No que siempre te va bien cuando eres cristiano? No sé quién te mintió. Porque creer en Cristo a veces te va a llevar a vivir una vida espectacularmente fácil y a veces espectacularmente sufrida. Y si alguien te dice lo contrario, falso. No es cierto. Todos los apóstoles murieron martirizados. No me diga, por favor, que la vida en Cristo es la vida más fácil en la tierra. No, a veces es la más difícil. Jesús incluso dijo: los que entran al reino es la puerta y el camino estrecho. Lo fácil es ir por donde todo el mundo va. Lo difícil es permanecer en Cristo. Pero como vimos con Max, es mejor estar en Cristo y vivir la vida difícil que estar fuera de Cristo en la vida que se llama amplia o fácil. ¿Tiene sentido esto o no? Entonces aquí dice, van a sufrir un poquito más, un poco más. Y les advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, a prueba. Me recuerda a Job un poquito. Y sufrirán persecución durante 10 días. No son 10 días literales, es solo una expresión de decir brevemente. Y para Dios breve es algo que no es eterno. Eso es breve nada más. Y dice, sé fiel, ojo, hasta la, ¿qué dice ahí? Hasta la muerte, y te daré la corona de vida. Quiero que anotes esto, por favor. Esto lo puedes compartir, memorizar, tuitear, instagramear. Es esto: fidelidad es seguir a Jesús hasta la muerte. Entonces Jesús les dice, ya han sufrido pobreza, ya han sufrido calumnia, ahora algunos van a sufrir prisión, y los calabozos romanos son famosos por lo horrible que eran. Van a sufrir prisión. Algunos no saben si prefieren la prisión o la muerte de tan feo que era la prisión. Algunos van a sufrir prisión y otros van a sufrir muerte. Y las muertes que le daban a los cristianos los daban a las bestias en un espectáculo para la ciudad. Los comían los leones, o bien los quemaban u otras cosas. Y Jesús dice, algunos van a ir a la prisión y otros van a morir. Pero ojo, sean fieles hasta la muerte. Pobreza, calumnia, rechazo, prisión. ¿Cuál es tu límite? ¿Dónde pintas tu raya? ¿Dónde dices, Jesús, yo te sigo hasta aquí? Hola. Porque algunos cristianos parece que le han puesto límites a Dios o condiciones a Dios. Soy cristiano mientras me vaya bien. El día que no me vaya bien, pues no soy cristiano. Soy cristiano mientras me ayude en mis relaciones públicas. Pero si me empiezan a rechazar, ya no soy cristiano. ¿Hasta dónde está tu límite? Es muy similar el lenguaje al lenguaje de cuando nos casamos, ¿no? En pobreza o riqueza. Mira nomás. En salud o en caray.
hasta que la muerte nos separe. Está bien similar. No dicen los votos, hasta que llegues a los 20 kilos de sobrepeso. De ahí para arriba ya no. Ahí nos vemos, chao. No dice así. No dice así. No me está escuchando. Si me traes en Mercedes-Benz, seguimos. Si me pagas a bochito, ya no seguimos. Y hay hoy parejas que se divorcian precisamente por las finanzas. Número 1 razón de divorcio. Porque pobreza para ellos es algo que rompe el contrato. Y tú tienes que hacer un análisis personal de decir hasta dónde está mi límite con Cristo. Porque Jesús le está diciendo, van a sufrir. Y todo cristiano tiene que leer esta carta y hacerse un autoanálisis. Y hacer esta pregunta: ¿ya he decidido que voy a seguir a Jesús en pobreza, en riqueza, cuando soy amado u odiado, cuando tengo límites, si me van a morir? ¿Ya decidí eso o no? Dice, ay Andrés, pero no está tan difícil ser cristiano hoy en día. Pero nunca sabes lo que nos puede pasar. Las cosas podrían cambiar en 2-3 años en México. En algunos países hoy en día matan a personas solo por ser cristianos. La semana pasada pasó. En Egipto mataron a un pastor solo por plantar una iglesia nueva. Lo mataron. Yo no sé si me va a pasar en mi vida o la vida de mis hijos o de mis nietos. No sé qué va a pasar, si en México, si en un año, si en 30 años, no sé. Pero yo no quiero esperar a ese momento para decidir. Yo tengo que decidir el día de hoy. Jesús les dijo, esto va a pasar en el futuro, pero decidan hoy ser fieles hasta la muerte. Policarpo, el obispo de Esmirna, discípulo de Juan, de anciano, entonces la iglesia sufrió mucha persecución, él llegó anciano, o sea que la persecución duró mucho tiempo. Y anciano lo meten a la cárcel y lo sentencian a muerte por su fe cristiana, a Policarpo. Policarpo es quizá lo más seguro la persona a quien fue dirigida esta carta, Policarpo y la iglesia en Esmirna, él era el obispo. Y Policarpo, vienen por él a su casa, y cuando llegan los policías por él, los centuriones, dicen los historiadores que Policarpo los invitó a cenar o a comer. Pásenle, vénganse, pásenle. Y los sentó a la mesa a comer, y mientras comían les pidió 1 hora para orar. Y se fue a orar. Dicen que oró tan intensamente que los centuriones sentían mal en llevarlo prisionero. Y lo llevaron prisionero, lo llevaron ante el líder de la ciudad. Y el líder lo vio todo anciano, el gobernador, o no sé cómo, el título del líder de la ciudad, lo vio todo anciano y le dijo, Señor, quiero que viva, niegue su fe en Jesús. Y lo dejamos vivir, no lo voy a matar, le doy una oportunidad más. Y Policarpo dijo famosamente, 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho daño. ¿Sabe qué me pegó ahorita? Que Policarpo también sufrió pobreza y dijo, no me ha hecho daño. No escucho eso. Policarpo sufrió calumnias y rechazos y dijo, no me ha hecho daño. Porque algunos traducimos circunstancias difíciles como que Dios nos hizo daño. No lo vemos como nuestra ofrenda de adoración a Dios. Policarpo dijo, nunca me ha hecho daño. ¿Cómo voy a negarlo? Nunca me ha hecho daño. Qué increíble que hace unos años también fue prisionero en la misma ciudad el pastor y misionero Andrés Brunson, un hombre estadounidense que creció, vivió y ministró en México
y fue de México misionero a Turquía hace años. Por cierto, yo le estoy pidiendo a Dios, este pastor le está pidiendo hoy secretamente que a algunos Dios les dé el llamado de ser misioneros en Turquía después de esta serie. Es mi oración. Y lo pusieron en la prisión injustamente en Esmirna, la misma ciudad. Qué interesante que el mundo musulmán conoce a Esmirna como la ciudad infiel, porque le ha sido fiel a Jesús. Es la única ciudad de las 7 que sigue habiendo comunidades de fe cristiana hoy en el 2021. Porque cristianos que mueren en fe producen generaciones que viven en fe. Hasta que no decides vivir y morir por Cristo, es hasta entonces que tu vida tiene impacto en las generaciones que vienen. Yo quiero morir en fe. Y Jesús termina, como en todas las cartas, con las recompensas que les da. Y la primera recompensa que les dice: les voy a dar la corona de la vida. La corona de la vida. Sabes que el símbolo de Esmirna era una corona. Una corona es muy importante en la cultura romana. La usaba el César, el emperador, los gobernantes, la élite de la ciudad. Era el reconocimiento por los campeones en el deporte, en las competencias. Era todo el mundo que era ganador tenía una corona. Pero los cristianos no podían ganar ni en la economía, ni en el deporte, ni la política, ni en nada, porque no los dejaban en Esmirna. Un cristiano de Esmirna nunca usaría una corona, siempre sería visto como un perdedor en la sociedad. Pero Jesús dice: si estás dispuesto a vivir a los ojos de la gente que piensen que eres perdedor, pero eres fiel a mí, cuando yo te vea, yo te voy a dar una corona. Yo te voy a dar una corona. La iglesia pobre pero rica. La iglesia loser pero ganadora. La iglesia sufrida pero vencedora. Te va a dar la corona de la vida. ¿Para qué quiere uno coronas en el cielo? Más que para echárselas a Jesús en adoración. Una vida vivida en fe produce una eternidad en adoración. Y termina con el último versículo dice: el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego dice: y el que salga vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero decirle algo, iglesia, y si hay jóvenes acá, porque veo varios jóvenes, quiero que me escuchen. Y si hay gente que le tiene temor a la muerte, necesita escucharme ahorita. No le tengas miedo a esta muerte. No le tengas miedo. Tenle miedo a la segunda muerte. La primera muerte solo acaba con tu cuerpo. La segunda muerte acaba con tu alma. Y la segunda muerte es un lago de fuego, de eterno tormento, que fue creado para Satanás, no para ti, para Satanás. Tú fuiste creado para el cielo, para la eternidad con Cristo Jesús. El lago de fuego fue creado para Satanás. Pero cuando alguien rechaza a Jesús, va a donde Satanás va, al lago de fuego. Es la segunda muerte, dice Apocalipsis. Y Jesús está brillantemente dándole vuelta 360 a su carta donde inició: yo soy el primero y el final. Entonces tú escoges qué final quieres, porque todos vamos a morir, ese no es nuestro final. Hay un final después y tú lo eliges. ¿Vas a elegir el final con Cristo resucitado, con corona, reinando con Él para siempre? ¿O vas a elegir la segunda muerte? Solo son dos finales: o Jesús o la segunda muerte. Yo elijo a Cristo. No sé tú, pero yo elijo a Cristo.
Y que Dios me ayude a mí, a mis hijos, a mis nietos cuando llegue a tener un día, a mis amigos, a esta hermosa iglesia, a todos los que escuchan el sonido de mi voz, a ser fieles hasta la muerte. Venga lo que venga, que encuentre en este lugar, en esta vida, en este corazón, fidelidad hasta la muerte. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que no solo hemos aprendido, que es interesante, sino lo que tu Espíritu ha hablado, que es tan importante. Y Dios, yo quiero ser no solo un pastor que predica, quiero ser un creyente que cree hasta el final, que es fiel hasta el final. Te pido por mis hermanos y mis hermanas, te pido por jóvenes, por niños, por ancianos. No importa qué tan lejos o qué tan cercano veamos la muerte aquí, que entendamos que ese no es el final. No es el final. Tú eres nuestro final. Y hoy te pedimos, Señor, que nos hagas entender esto y que seamos fieles hasta el final. Pon tu mano sobre tu corazón, por favor. Quiero que digas en voz audible. Digo, conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el principio y el final, que moriste en la cruz y resucitaste. Hoy me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo, dame vida nueva el día de hoy. Y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, tengo vida eterna, seré fiel hasta la muerte, recibiré tu corona y no me hará daño la segunda muerte. En Cristo Jesús.